pastor como teólogo. ¿Qué queremos decir con esto? Que el pastor debe entender y explicar las verdades de la palabra de Dios. Para ser más precisos, debe explicar las verdades que se encuentran en el pasaje que está predicando. Esas verdades que son atemporales, esas realidades acerca de todo lo que el Señor ha revelado en su palabra. En Isaías 63:11, Moisés es llamado pastor de Israel. Pastor de Israel. Esto apunta a que el Señor usó a Moisés como líder espiritual para Israel. Y aunque Moisés tuvo una función única, irrepetible en la historia de Israel, podemos aprender mucho de él como líder espiritual. Y vamos a ver un pasaje que presenta a Moisés presentando realidades teológicas a Israel. Si el Señor quiere, vamos a ver cómo Moisés es un buen ejemplo de un pastor explicando teología a su congregación. Y ese pasaje lo encontramos en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Este es uno de los pasajes más importantes del libro de Deuteronomio. De hecho, del Pentateuco, de toda la Biblia en un sentido, porque nos presenta el problema de fondo de la nación de Israel a lo largo de su historia. Deuteronomio 32, como ustedes saben, es conocido como la canción o el cántico de Moisés. Este capítulo describe la fidelidad perfecta del Señor y la infidelidad perversa de Israel. Aquí en Deuteronomio 32 aprendemos mucho acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros como seres humanos. Nos encontramos alrededor del 1405 a.C. Moisés aquí tiene alrededor de 120 años de edad. Está al filo de la muerte y Josué está listo para reemplazarlo. Después de haberle explicado a los hijos de los israelitas que salieron de Egipto la ley en 3 sermones, aquí en los capítulos 32 y 33 encontramos las últimas palabras de Moisés e Israel, y ya en el capítulo 34 vemos cómo el Señor se lleva a Moisés. Por razones de tiempo solo planeamos ver una parte de este hermoso capítulo, pero para facilitar nuestro estudio de los versículos 31:30 hasta el 32:27 de Deuteronomio, vamos a ver 2 secciones de la canción de Moisés que te ilustran a un pastor como teólogo. 2 secciones de la canción de Moisés que te ilustran a un pastor como teólogo. En primer lugar, vemos la fidelidad de Dios en la canción, en Deuteronomio 31:30 al 32:14. Y en segundo lugar, la infidelidad de Israel en la canción, aquí en Deuteronomio 32:15 al 27. La fidelidad de Dios en la canción y la infidelidad de Israel en la canción. Entonces, veamos la primera, allí en Deuteronomio 31:30 al 32:14, vean la fidelidad de Dios en la canción. La fidelidad de Dios en la canción. Vean el texto comenzando en Deuteronomio 31:30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Este cántico o canción nos presentan la bondad, el amor, la gracia, el poder, la fidelidad, la santidad del Señor frente a la deslealtad e impiedad de Israel y realmente de todo ser humano. Y aquí comienza en el 32:1 la canción o el cántico de Moisés que el Espíritu Santo escribió mediante Moisés. 32:1 Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Este es el Señor hablando mediante Moisés, como el Señor lo dijo allá atrás en el 30:19, lo pueden ver, o solo escuchar. 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida,
para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, de la misma manera, aquí en Deuteronomio 32:1, los cielos y la tierra son llamados como testigos. Esto es, son personificados. Son testigos de lo que viene en el resto de la canción. Y esto indica que el Señor presentó la canción como una especie de demanda contra Israel, como un comentarista lo explica. Y vean qué belleza, hermanos, comenzando en el versículo 2, Deuteronomio 32:2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, o en el hebreo el pasto o el césped, y como las gotas sobre la hierba. La idea del versículo 2 es que así como la lluvia, el rocío, la llovizna y las gotas ayudan al pasto y a la hierba, estas palabras del Señor habladas mediante Moisés serían de ayuda a los israelitas que las escucharan. ¿Por qué? Versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Una pausa ahí. El nombre de Jehová. El nombre de Jehová se refiere a las perfecciones de Dios, también conocidas como los atributos o las cualidades de Dios, o también conocida como la gloria de Dios. Esto lo vemos en Éxodo 33:19, Éxodo 34:5 y 6. ¿Recuerdan cuando Moisés le pidió al Señor, muéstrame tu gloria? Y el Señor le dijo, muy bien, te voy a proclamar, te voy a predicar el nombre del Señor. Y entonces empezó a darle una lista ahí en Éxodo 34:5 al 8, de 8 cualidades de Dios. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Entonces, la gloria de Dios se refiere a el nombre de Dios, que se refiere a las cualidades de Dios, sus perfecciones. En otras palabras, ¿quién es Dios? Entonces, aquí en Deuteronomio 32:3, vean, cuando Moisés dijo, porque el nombre de Jehová proclamaré, o en el hebreo, anunciaré o predicaré, nos dice que iba a hacer aquí Moisés. Iba a predicarles perfecciones de Dios a los israelitas a través de esta canción. Esa era la razón, versículo 2, por la que Moisés dijo que lo que les iba a decir en esta canción sería de ayuda para los israelitas que las escucharan, así como la lluvia, el rocío, la llovizna y las gotas ayudan al pasto y a la hierba. ¿Por qué iba a ser de ayuda? Versículo 3, véanlo de nuevo. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Y concluye con un imperativo en el versículo 3, véanlo. Engrandeced, un mandato. Se puede traducir, atribuyan grandeza, como lo dice una versión. Reconozcan grandeza a nuestro Dios. Entonces, hermanos, vean qué riqueza. Según los versículos 2 y 3, escuchar las perfecciones de Dios y someterse a ellas tendría dos efectos en Israel. Uno, produciría beneficio espiritual, versículo 2. Produciría beneficio espiritual, como el agua al pasto. Y 2, promovería adoración espiritual, como lo vemos en el versículo 3. Promovería adoración espiritual, alabarían a Dios. Esto es hermoso. De la misma manera, y esto es algo atemporal, esto se reitera por toda la Escritura. Cuando escuchamos las perfecciones del Señor mediante la enseñanza de su palabra y nos sometemos a ella, suceden estos dos efectos en nosotros, en los creyentes. Número 1, somos fortalecidos espiritualmente, y número 2, somos motivados a adorarlo por sus perfecciones. Esto es algo de lo que vemos en 2 Corintios 3:18 que Michael citaba ayer. Por tanto, dijo Pablo, recuerdan ahí, hablando del nuevo pacto superior al antiguo pacto en 2 Corintios 3, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, refiriéndose ahí a que ya no somos incrédulos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor Jesucristo,
¿Qué es gloria? Ya lo vimos. Las perfecciones del Señor Jesucristo reveladas en el nuevo pacto, en el Evangelio, condensadas en el Evangelio, porque lo vemos en toda la Biblia de manera implícita o explícita. Continúa el texto en 2 Corintios 3:18. Somos, y cuando dice, mirando en un espejo, se refiere a la Escritura, mirando en un espejo la gloria del Señor, conforme vemos como creyentes las perfecciones del Señor Jesucristo, como las ha revelado en su palabra, somos transformados de gloria en gloria. Somos, como alguien dijo, llevados de un nivel de crecimiento espiritual al siguiente nivel de crecimiento espiritual. Y esto sucede conforme entendemos quién es Él y queremos adorarlo, queremos imitarlo, queremos ser igual de compasivos, queremos agradecerle, por ejemplo, por su compasión. Y concluye 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿La imagen de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que se ve que somos transformados en la misma imagen? Conformados a su semejanza, en que pensamos, hablamos, vivimos como Cristo. Y esto se lleva a cabo, dice el final de 2 Corintios 3:18, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ese es el efecto de la Escritura por la obra del Espíritu en un creyente. ¿Quieres fortalecer tu vida espiritual para alejarte más del pecado y obedecer más al Señor? ¿Quieres adorar al Señor con un entendimiento mejor, con más profundidad? Deuteronomio 32, 2 y 3 nos dice cómo. Escucha y sométete a las perfecciones del Señor, tal como el Señor las ha revelado en su palabra. Esto no es algo mágico. Esto, como decía Henry hace un momento de la oración, tampoco depende de los sentimientos, no. Esto depende de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos estudiar para entender lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original. Esa es la interpretación correcta. Y habiendo entendido eso, nos sometemos a ello. Y Dios, por la obra de su Espíritu, nos fortalece a través de ese entendimiento correcto conforme nos sometemos a su palabra, para alejarnos del pecado, para vivir este primer efecto que vemos aquí en el versículo 2, para producir beneficio espiritual. Y 2, versículo 3, para promover adoración espiritual. Y engrandecemos a nuestro Dios, reconocemos quién es Él, eso es adoración. Recuerden, adoración es reconocer, repetir quién es Dios y qué hace Él, según la Escritura. Es como, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, ¿recuerdan? Cuando ahí el Señor nos lleva al cielo a través de Juan y está diciendo ahí Apocalipsis 4, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es adoración. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo podemos conocer eso? ¿Cómo respondemos así? Porque entendemos correctamente, versículo 3, el nombre de Jehová. Y aquí, a partir del versículo 4, empieza Moisés con esta proclamación, como él lo dijo en el versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré. Aquí a partir del versículo 4 comienza con esta proclamación del nombre de Yahweh en el hebreo de Jehová, con esta proclamación, con esta descripción de su grandeza. Escuchen esta belleza de descripciones, versículo 4. Él es la roca. Pausa ahí. Esto habla de su poder, de que es fuerte. Esto es de manera figurada. Claro, el Señor no es una roca, no es una piedra. Vean el texto en el versículo 4, al decir Moisés, Él es la roca, se refiere a su poder, de que es fuerte y por lo tanto perfectamente confiable, como dice un escritor. Y continúa, versículo 4, sigue proclamando el nombre de Jehová, sigue describiendo perfecciones del Señor. 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, o en el hebreo íntegra. Continúa el texto en el 4, porque todos sus caminos son rectitud,
Dios de verdad o Dios fiel, Dios confiable. Y escuchen esto al final del 4. Y sin ninguna iniquidad o sin ninguna injusticia en él, es justo y recto. En otras palabras, es imposible que peque. Es imposible que peque. Vean qué verdad, hermanos. El Señor nunca nos puede fallar. Nunca nos queda mal. Nunca miente. Nunca hace algo engañoso o injusto o malo o sospechoso. Qué belleza de versículo. Puedes tomar este versículo de Deuteronomio 32:4 y memorizarlo y repetírselo al Señor en oración para adorarlo, para alabarlo, para que seas fortalecido especialmente en momentos de sufrimiento y enseñarle también a la congregación, a los hermanos a los que sirves a hacer lo mismo. Piensen en algunas implicaciones prácticas. El Señor, la roca, no se equivocó en el pasado que viviste. No se equivocó en el cónyuge, ni los hijos, ni el trabajo, ni la familia que te dio. No se equivocó en quitarte el trabajo cuando lo hizo. No se equivocó en la enfermedad que tienes. No se equivocó al quitarte ese ser querido que tanto amas. No se equivocó al colocarte en esa prueba tan difícil que estás viviendo. Recuerda, tu Dios soberano hace todo bien todo el tiempo. Nunca se equivoca, nunca hace nada mal. Que el Señor nos ayude a recordar y someternos a esta verdad gloriosa. Que recordemos, versículo 4, que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto. Hermoso. Entonces, en esta relación de pacto con Israel, regresando al contexto original, en esta relación de pacto con Israel, debido a que versículo 4, debido a que es imposible que el Señor peque, debido a que es imposible que el Señor no cumpla su parte del pacto, debido a que es imposible que el Señor falle, si alguien fallara en este pacto tenía que ser Israel. Y por eso, versículo 5, véanlo, les dijo, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Vean esa palabra, la corrupción, no, en hebreo es la negación permanente, la corrupción nunca es suya. Como lo traduce una versión, el versículo 5, hablando de Israel, han actuado corruptamente hacia él, no son sus hijos debido al defecto de ellos, sino que son una generación perversa y torcida. ¿Qué está diciendo el versículo 5? Esto describe la naturaleza de pecado de los israelitas. Eran malos, eran torcidos, eran perversos, no actuaron como debían. Como hijos de Yahweh, hijos, en el sentido del versículo 6, de que el Señor los creó como nación, estableció un pacto con ellos, los cuidó, los protegió, les dio lo necesario para vivir, pero ellos pecaron contra Él. Y pecarían contra Él en el futuro, como lo vemos en el resto de esta canción. Y vean de nuevo la última frase del versículo 5, generación torcida y perversa. Aquí hay teología, hermanos. Esta es una verdad atemporal, universal. Así es todo ser humano sin Cristo. Esto lo vemos reiterado en toda la Escritura y, como dice Filipenses 2:15, repitiendo esta frase de Deuteronomio 32:5, generación torcida y perversa, allí en Filipenses 2:15 se repite generación torcida y perversa. Por naturaleza, sin Cristo, todo ser humano está separado de Dios, ama su pecado, está dominado por su pecado. A esto se refiere generación torcida y perversa. Aunque externamente podamos mostrar cierto nivel de bondad y no todos demostremos tanto pecado por fuera, como lo vemos en Mateo 7, todos, escucha, todos sin Cristo somos parte de una generación torcida y perversa. Por eso, ahí en Filipenses 2,
Pablo nos exhorta a aquellos a los que Dios nos ha salvado por la fe arrepentida únicamente, en base a los méritos de Cristo únicamente, aunque no lo merezcamos, por gracia únicamente. En Filipenses 2, 12 al 15, el Señor nos manda alejarnos del pecado porque Él nos da la capacidad de hacerlo. Y hacer esto sin murmuraciones y contiendas, esto es, sin quejarnos, para que brillemos en medio de la oscuridad del mundo sin Cristo, que es maligno y perverso, como nosotros éramos antes sin Cristo. Entonces, hermanos, esta verdad de generación torcida y perversa de Deuteronomio 32:5, que se aplica a Israel ahí de manera inmediata, pero por lo que vemos en toda la Escritura y en particular en Filipenses 2:15, esta es la realidad de todo ser humano por naturaleza desde la concepción. Por eso, hermanos, no nos debe sorprender que el mundo sea tan malo y que esté entregado a su pecado. Esto es normal. Es una generación maligna y perversa. De nuevo, éramos parte de esa generación hasta que Dios en su gracia nos salvó, como dice Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso debemos ocuparnos en buenas obras, como dice Tito 3:8, y al hacer esto, como dice Filipenses 2:12 al 15, conforme nos ocupamos, nos dedicamos a las buenas obras, a ser obedientes al Señor, mostramos el poder transformador de Dios en nuestra vida para respaldar el evangelio que predicamos a esta generación maligna y perversa. No olvidemos, hermanos, estar en medio de esta generación maligna y perversa, o en las palabras de Deuteronomio 32:5, generación torcida y perversa, es un privilegio. ¿Dices tú qué? Sí, es un privilegio. ¿Por qué? ¿Para qué nos dejó el Señor aquí en medio de esta generación torcida y perversa de la cual éramos parte? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un privilegio. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, hermanos! Y nada que me voy de Colombia a Estados Unidos porque las cosas están bien ahí. Hablen con Henry al final. Sospecho que por ahí Henry es licenciado en Ciencias Políticas y no lo ha dicho. Hermanos, vivimos en un mundo, en todo rincón del planeta. Es una generación torcida y perversa. Es como un frutero. Todas las naciones de este mundo son todas frutas en descomposición. Unas más, otras menos externamente, pero todos. Una generación torcida y perversa, y que en algunos países haya más comodidades temporales, superficiales. Es como un enfermo de cáncer que tiene cuidados paliativos. A lo mejor en naciones de primer mundo tienen cuidados paliativos que en México y Colombia no tienen, pero todos son una generación maligna y perversa. Piensa espiritualmente. Vives en medio de una generación maligna y perversa aquí, en España, en China, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, en todos lados necesitan el Evangelio. Entonces es un privilegio que Dios nos dé entendimiento en primer lugar y en segundo lugar la oportunidad de vivir donde nos ha puesto en el país que sea para proclamar el Evangelio a una generación maligna y perversa. Piensa espiritualmente, no mundanamente. No pienses en que es que me voy al otro lado, como decimos en México, de mojarra ahí para que pueda tener más dinero para mi familia. ¿Sabes qué, hermano? Como dice Proverbios, mejor comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor poquito, mejor poco con el temor de Jehová que muchedumbre de frutos sin derecho. No, hermanos, vamos a pecar por idolizar la comodidad material cuando vas a ir a un lugar donde igual hay generación maligna y perversa. No, una generación maligna y perversa no. Esto es asumiendo que te quieres ir de ilegal. Pero incluso si te vas de manera legal, que tu prioridad no sea, me voy al mejor lugar, me dieron un mejor trabajo y me voy. Bueno, hay que proveer para la familia, pero evalúa. Porque muchas veces en nuestra carnalidad, mundanalidad, materialismo, como decía Fer ayer, pensamos solo en lo material y
Ya me dieron trabajo, ¿dónde? No, pues me voy a Punta Cana, qué bárbaro, de ejecutivo, voy a viajar por todo el mundo. Hombre, escuelas para mis hijos, muy bien. ¿Y la iglesia? No lo había pensado. No lo habías pensado, es lo más importante. Mejor estar aquí, en una iglesia como esta, que irte a un paraíso allá al Caribe a trabajar sin una iglesia. Esto es lo que importa. Mejor estar aquí anoche en el hotel donde nos quedamos. Escuchamos varios de nosotros 2 balazos. Alguien que dijo, policía, 2 balazos. Es cierto, es cierto. Es la verdad. No sé qué pasó. Oramos ahí mi esposa y yo. Luego ahí cruzando información con Esteban Gaviria, que estaba en la habitación de al lado, también estaba orando con su esposa. Pero nos acordamos mi esposa y yo, pues así es. Tantos años en México, a cada rato balazos acá, allá. Así es, hermanos. Entonces, generación maligna y perversa donde hay balazos y donde no hay balazos. Van camino al infierno. Y no debemos olvidar esto. Entonces, versículo 5, los israelitas eran una generación maligna y perversa. Y en el versículo 6 el Señor les preguntó, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? O como dice una versión, impíamente insensato y sin sabiduría. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. En otras palabras, el Dios perfecto, Yahweh, fue su Padre amoroso. ¿Por qué? Porque los creó como nación, para que tuvieran una relación de pacto íntima con Él, los protegió, les dio lo que necesitaban para vivir, pero ellos respondieron pecando contra Él. Esto demostró ingratitud, torpeza, falta de sabiduría en ellos. Y hermanos, aquí hay teología, verdades atemporales, lo vemos reiterado en la Escritura, aunque no somos Israel, somos la iglesia, pero debido a la relación de amor que el Señor nos ha dado en Cristo, cuando pecamos, hacemos lo mismo que hizo Israel aquí en el versículo 6. ¿Cómo? Cuando pecamos demostramos ingratitud, torpeza, falta de sabiduría hacia nuestro Padre, quien es la roca del versículo 4. Nuestro Padre amoroso que es y que hace todo perfecto, recto y justo. Que el Señor nos ayude a recordar esto cuando somos tentados a pecar. Cuando pecamos, estamos siendo ingratos, ignorantes hacia el Señor, estamos siendo torpes. Qué verdad, ¿no es cierto, hermanos? Qué contrario al mundo y a nuestros deseos pecaminosos. El pecado, según Deuteronomio 32:6, es ingratitud. El pecado es una demostración de ingratitud hacia nuestro Padre amoroso. Es torpeza. Somos tontos, torpes cuando pecamos. Y para entender por qué Israel fue torpe e ignorante al darle la espalda a su Padre perfecto, vean en los versículos 7 al 14 una lista de las bendiciones que el Señor les dio. Deuteronomio 32:7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Ahora, por los versículos que siguen, esto apunta a lo que el Señor hizo en el pasado con ellos. El Señor les enseñó sus perfecciones mediante lo que hizo con ellos en el pasado. Esto es tan importante. Escuchen, hermanos. Las perfecciones del Señor, la realidad de la teología, está arraigada en acontecimientos históricos, tal como lo ha revelado en su palabra. Dices tú, ¿qué es eso? ¿Cómo? Escucha. Todo acontecimiento histórico registrado en las Escrituras muestra lo que el Señor quiso revelar acerca de sus perfecciones. Desde la creación, al diluvio, al éxodo, el resto de la historia de Israel, las naciones, hasta la cruz, la crucifixión, la sepultura, la resurrección, el inicio de la vida de la iglesia, lo que pasó en el Nuevo Testamento, todo eso es historia. Historia, acontecimientos, sucesos, no cuentos de fantasía, no leyendas ni fábulas. Y mediante estos acontecimientos el Señor ha revelado muchas de sus perfecciones. Incluso lo que todavía está por hacer el Señor es historia futura.
revelada en las Escrituras, revela perfecciones del Señor. Esto es algo tan importante. Entonces, ellos tenían que recordar el pasado para recordar la bondad del Señor y debían empezar en este punto del pasado. Versículo 8. Esto es increíble. Deuteronomio 32, 8. Cuando el Altísimo hizo heredar, o en el hebreo distribuyó o repartió su herencia a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, esto lo vemos en Génesis 10. Vean por favor, hermanos, qué declaración del control soberano del Señor. Escuchen, toda nación vive en el territorio que Dios les dio. Como dice Hechos 17:26, Él estableció, Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y esto se aplica a todos de manera individual. ¿Por qué te llamas Pérez y no te llamas Wilson? ¿Por qué naciste en esta época de la historia? ¿Por qué naciste en la familia que naciste? Porque el Señor ha prefijado el orden de tus tiempos y los límites de tu habitación. Pero lo que es increíble en este versículo es que, vean, al final del 8, Dios estableció los límites de los pueblos según el número, o en el hebreo, la cantidad de los hijos de Israel. Escucha esto. Esto significa que en base al tamaño de la población de Israel, el Señor determinó dónde viviría cada nación. Un iraní se retorcería oyendo esto. Cualquiera de los impíos que hoy día en todo el mundo, iraníes o musulmanes o tantas naciones que odian a Israel, se retorcería, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. El Señor hizo esto incluso antes de que Israel existiera como nación, porque versículo 8, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, esto se refiere a Génesis 10, y fue hasta Génesis 12 que Dios le prometió a Abraham que haría de él una nación grande. Esa sería la nación de Israel. ¿Ven qué muestra tan clara del lugar prominente que el Señor le dio a la nación de Israel? Y vean el versículo 9, ¿por qué hizo esto el Señor? ¿Por qué versículo 8 estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel? Porque versículo 9, la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. ¡Qué privilegio! Israel es la posesión del Señor. Israel es un pueblo especial para Dios, como dice Deuteronomio 7:6. Es un pueblo santo, apartado, único para Dios, como dice Deuteronomio 14:2 y 21. Y como escogió Dios a Israel, cuidó a Israel, esto lo vemos a partir del versículo 10. Y vean en qué situación estaba Israel después de salir de Egipto. Y vean, hermanos, las ilustraciones que usó el Señor para mostrar su cuidado de la nación de Israel. Versículo 10. La halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Con gritos de clamor en el desierto, lo trajo alrededor, lo instruyó, la idea lo cuidó, como dice una versión, lo guardó o lo protegió como a la niña, en el hebreo, la pupila de su ojo. Aquí en el versículo 10, Israel es presentada en una situación de impotencia, de soledad total, sin esperanza. En medio de esa situación, Dios cuidó a la nación de Israel con tanto cuidado como una persona cuida la pupila de su ojo. Esto muestra el cuidado extremo, perfecto, de la roca hacia Israel. Esto es hermoso. Vean, versículo 11, otra ilustración de este cuidado amoroso del Señor hacia la nación de Israel. Vean de nuevo, hermanos, este pasaje está empapado del amor del Señor. En el 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Versículo 12, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Aquí la idea es que el Señor actuó como un águila que hace que sus hijos empiecen a volar y salen a volar y ella los atrapa con sus alas conforme caen para cuidarlos. Aquí la idea es que Dios tuvo la capacidad de cuidar amorosamente de Israel conforme empezaba a caminar indefensa, vulnerable,
al salir de Egipto. Y el Señor hizo esto, versículo 12, solo. Y con él no hubo Dios extraño. En otras palabras, aquí vemos una muestra del poder infinito, amoroso del Señor operando a favor de su pueblo. Vean qué aliento, hermanos. Incluso nosotros, como la iglesia, sin ser la nación de Israel, disfrutamos de ese poder infinito de nuestro Señor operando a nuestro favor. Lo vemos, por ejemplo, en la seguridad de la salvación, en dirigir todo para nuestro bien. Romanos 8. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vean el versículo 13, ¿qué más hizo el Señor con Israel? Que demostró su cuidado hacia Israel. Deuteronomio 32, 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Esto se refiere a que Israel fue fuerte, como en Habacuc 3, 19. Y comió los frutos del campo, no quiten la vista del versículo 13. E hizo que chupase miel de la peña. Esto se refiere a panales que habrían encontrado entre las rocas. Y continúa el texto en el 13 al final, y aceite del duro pedernal. Es probable que esta última frase se refiere a olivos que crecían ahí entre pedernales, en rocas. Ahora, aparentemente, en ciertos lugares del desierto encontraron esto y ya en Números 32, en la tierra al otro lado del Jordán, donde se quedaron las 2.5 tribus de Números capítulo 32, el Señor también les dio esto, el versículo 14, véanlo. Mantequilla de vacas y leche de ovejas. Esto se oye así como Colombia, tierra que fluye fruta y café. Pero vean nada más, hermanos, en el 14, mantequilla de vacas y leches de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán. Basán fue un lugar conocido por robles, de animales bien alimentados. Y concluye el 14, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Por favor, vean el énfasis en el versículo 14. El Señor les dio lo mejor en términos materiales. Hasta aquí vemos la fidelidad de Dios en la canción. Esta es la primera de 2 secciones de la canción de Moisés que te ilustran a un pastor como teólogo. Aquí vemos la fidelidad de Dios en la canción de Deuteronomio 31, 30 al 32, 14 y vean el contraste, vean la diferencia. Finalmente, en segundo lugar, la infidelidad de Israel en la canción en Deuteronomio 32, 15 al 27. La infidelidad de Israel en la canción. Esta es la segunda y última sección aquí en nuestro estudio de la canción de Moisés que te ilustran un pastor como teólogo. Vean la diferencia. En el 14 vemos abundancia, el Señor les dio abundancia. Y vean cómo empieza el versículo 15. Pero engordó Jesurún. Pero. Jesurún. ¿Quién es Jesurún? Es una palabra que significa justo, recto. Un nombre honorable para Israel que aquí el Señor lo usó de manera inversa para mostrar que no eran rectos, no eran justos. Y vean versículo 15, vean por favor otra vez el 14 porque tienen que ver la fuerza de lo que dice el 15, 14. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Recuerden cómo llegó a ese punto Israel, porque versículo 12, Jehová solo lo guió, los llevó a ese punto de abundancia, pero versículo 15, engordó Jesurún y tiró coces, pateó, la idea es que menospreció, despreció, enfatiza, la idea aquí es engordaste, una mejor traducción, engordaste, te cubriste de grasa, la idea es te volviste obstinado. Y vean cómo respondió el Señor, versículo 15, continúa, entonces, y esto es lo que hizo Jesurún, entonces abandonó al Dios que lo hizo. ¿De qué Dios está hablando? Del mismo Dios del versículo 6. El Dios amoroso, fiel, que solo le mostró bondad y cuidado y amor, como vimos en los versículos 8 al 14. Y concluye el 15.
y menospreció la roca de su salvación. La roca, la misma roca del 4, cuya obra es perfecta. En otras palabras, el Salvador Todopoderoso que nunca defrauda fue a quien despreció Israel. Vean qué tragedia. Israel, según el versículo 15, fue como un animal que come de lo mejor y en abundancia y engordó y se rebeló contra el que lo alimentó y cuidó fielmente. De manera figurada, la idea es que engordaron por tanto alimento que el Señor les dio al mandarles de manera generosa esa abundancia de alimento de los versículos 3 y 14. Y vean en el versículo 16 al 18 cómo demostraron su rebeldía al Señor. Dice el 16, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. En otras palabras, se entregaron a la idolatría. Versículo 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. La idea es, en el hebreo, dioses, escuchen, con quienes no tenían una relación cercana, íntima. A eso se refiere la palabra conocido. Y especifica, vean, al final del 17, sacrificaron a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Y remarca en el 18, véanlo, de la roca, vean nada más, no quita el dedo del renglón aquí el Espíritu Santo, de la roca 18, 15 al final, menospreció la roca de su salvación, la misma roca del 4 cuya obra es perfecta. Versículo 18, de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Olvidaron a aquel que los creó como nación, a eso se refiere. Olvidaron al Todopoderoso fiel, de quien dependían para todo. Y aquí hay más teología, más verdades universales, porque aquí en los versículos 15 al 18, como lo vemos reiterado en toda la Escritura, en los versículos 15 al 18 vemos lo que pasa cuando no adoramos al Señor como debemos. Cuando nuestros deseos, incluso como creyentes, escucha, cuando nuestros deseos, nuestros pensamientos no están totalmente concentrados en agradar al Señor, en primer lugar, sus bendiciones abundantes nos llevan a ensoberbecernos. Versículo 15. Por eso nos advierte 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. El problema no está en las bendiciones, sino en el corazón. Dios expresa su bondad, muchas veces con darnos más de lo que necesitamos, pero si no estamos enfocados en agradar al Señor, esas bendiciones nos llevan a ensoberbecernos y eso muestra algo de cuánto pecado hay en nosotros, incluso todavía como creyentes, en este cuerpo de pecado. En segundo lugar, cuando no estamos totalmente concentrados en agradar al Señor, versículo 15, despreciamos la fidelidad amorosa del Señor, olvidamos que Él nos da vida y aliento y todas las cosas. En tercer lugar, colocamos nuestros deseos detestables para Dios, así como versículo 16 lo provocaron con ídolos. Dices tú, pero yo no tengo ningún santo, yo no me postro ante ninguna imagen o estatua. Bueno, recuerden que una manifestación de la idolatría es colocar nuestros deseos antes que Dios. Colosenses 3:5, tenemos que hacer morir, hablándole Pablo a creyentes, dijo, haced morir lo terrenal en vosotros, y una de esas cosas es avaricia, que es idolatría. Esa es una forma de idolatría, cuando busco agradarme a mí mismo antes que a Dios. Como lo decía Michael anoche, esta es una de las raíces de tantos de nuestros pecados visibles. Y en cuarto lugar, olvidamos que dependemos de Dios para todo. Igual que los israelitas, versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Él da vida a todas las cosas. 1 Timoteo 6:13, cuando nosotros no estamos concentrados
en agradar al Señor en primer lugar. Eso es amar al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas. Agradar al Señor, buscar darle la prioridad, así como lo ilustra el hermano Abner Chau, como tu esposa. Entonces, hermanos, escuchen, esta manera de vivir y de pensar lleva al juicio del Señor, como lo vemos en el versículo 19. Y de nuevo, claro que el cristiano se expone al juicio de disciplina de Dios cuando le da la espalda a Dios al ser rebelde como lo fue Israel aquí. Pero el no cristiano vive así como estilo de vida. Lo que acabamos de describir describe la constante en la vida de la generación torcida y perversa del versículo 5. Y a menos de que se arrepienta y cree en Cristo, no entrará en el reino de Dios, como dice Efesios 5:5, sino que recibirá la ira del Dios celoso en el lago de fuego eterno. Y vean, hermanos, ¿cómo juzgaría el Señor la rebelión de su nación armada? Versículo 19. Lo vio Jehová. Claro que lo vio. Él ve todo. Todo. Más teología aquí. ¿Recuerdan ahí en Jeremías ese texto hermoso cuando dijo, ahí en Jeremías capítulo 23, el Señor, Jeremías 23:23, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Respuesta, no. Eres Dios de cerca y de lejos. El Señor no está limitado por la geografía. El Señor no está limitado por el espacio, está en todo lugar. Y pregunta, versículo 24 de Jeremías 23, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Respuesta, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermanos, cuando pecamos, pecamos en la cara de Dios. En la cara de Dios. Incluso en la privacidad de nuestra mente, motivos, deseos, estamos pecando en la cara de Dios. Y cuando pecamos, versículo 19, lo ve Jehová. Y la reacción es la misma, versículo 19. Lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Hombre, hermanos, más teología. Una mejor traducción del versículo 19 es, como lo traduce una versión, y Jehová vio esto y los menospreció debido a la provocación de sus hijos e hijas. Más teología del pecado. Pero debemos seguir por razones de tiempo, estamos ya cerca de terminar. Vean el versículo 20. Debido al pecado de Israel, el Señor dijo en el 20, y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Una manera de decir que dejaría de mostrarles bondad, porque el versículo 19 lo vio Jehová, y Jehová está en todo lugar y ve todo. Así como no nos podemos esconder de Él, Él no se puede esconder de nosotros en términos de que no sepa dónde estamos o no sepa qué hacemos. No, versículo 20, esconderé de ellos mi rostro en el sentido de que voy a dejar de mostrarles bondad. Versículo 20 al final. Veré cuál será su fin. Porque, repite, son una generación perversa, hijos infieles. Misma idea que vimos allá atrás, ¿recuerdan? Al principio de Deuteronomio. Pero vean aquí en el 21, cómo se vio al principio de Deuteronomio 32. Misma idea, ¿recuerdan? 32:5, generación torcida y perversa. Misma idea general, 32:20, porque son una generación perversa, hijos infieles. Vean en el 21, cómo se vio que eran perversos, infieles. 21. Ellos, en el hebreo enfático, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Ya en este punto de la historia de Israel, recuerdan, ya habían provocado a ira a Dios con el becerro de oro en Éxodo 32, y como lo harían en el futuro, después de Deuteronomio 32, y entonces el Señor, vean cómo responde al final del 21. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Eso seguramente les recuerda algo que han leído en el Nuevo Testamento. Romanos 10:19 y 11:11. Esto apunta aquí a que el Señor usaría gentiles para traerlos de regreso a Él.
Aquí todavía no lo había revelado, claro, con la claridad de detalle que reveló siglos después a través de Pablo en Romanos. Pero vean ustedes la sabiduría del Señor aquí, siglos antes de Romanos, siglos antes de la época de la iglesia, ya les estaba diciendo cómo iba a mostrarles su ira debido a su idolatría. En la época de la iglesia, Él salva a gentiles, según Romanos 10, 19 y 11, para provocar a Israel a celos, para después salvar a Israel. Y esta es la razón por la que el Señor haría esto, versículo 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Aquí, aunque habló en términos poéticos, la idea es que la ira de Dios contra Israel afectaría toda su creación. Y vean, versículo 23, en adelante, cómo el Señor les cumpliría las maldiciones de Deuteronomio 28 y Levítico 26. Deuteronomio 32, 23. Yo amontonaré males, en el hebreo calamidades sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas o mis flechas. 24. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Vientre de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará, en el hebreo los dejará sin hijos, la espada. Y dentro de las cámaras el espanto, hacia el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. En otras palabras, este juicio afectaría a todos por todos lados. Y tal como se los advirtió en Deuteronomio 28, usaría otras naciones para juzgarlos. Dices tú, oye, pero qué cruel el Señor ahí en los versículos 23 al 25, hermanos. Cruel. No puede ser cruel, porque versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, el problema fueron ellos. Él simplemente, escuchen esto, en los versículos 23 al 25, al derramar esta intensidad de juicio, mostró, versículo 4, que Él es la roca cuya obra es perfecta. Mostró su santidad. Simplemente cumplió el pacto que había hecho con ellos, el pacto mosaico. Porque Él les advirtió en Deuteronomio 28, en Levítico 26, ustedes pecan y les voy a traer estos juicios. Él es bueno y bienhechor, lo vemos aquí una y otra vez, el pasaje de nuevo está lleno de muestras de la bondad de Dios y como lo vemos en Deuteronomio 28, Levítico 26, incluso este juicio del 23 al 25 tenía la intención de llevarlos ¿a qué punto? Al arrepentimiento, porque Dios al que ama disciplina. Increíble. Este es nuestro Dios glorioso. Pero vean, versículo 26, que el Señor no permitiría que esas naciones que iba a usar para juzgarlos, el Señor no iba a permitir que esas naciones pensaran que por su poder humano habían derrotado a Israel. Vean versículos 26 y 27 y terminamos con esto. Vean cómo el Señor no quiso que su gloria fuera distorsionada, fuera confundida. Versículo 26. El Señor dice: yo había dicho que los esparciría lejos. En el hebreo los haría pedazos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. 27. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan, en el hebreo, no sea que representen mal, que juzguen mal sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. ¿Cómo entendemos esto? Recuerden que el Señor le prometió a Abraham tierra, nación y bendición. A Moisés le dijo en Deuteronomio 28, capítulos 28, 29 y 30, le dijo el Señor a Moisés que iba a juzgar a Israel por su pecado, pero después lo salvaría, lo restauraría. Entonces esto nos lleva a concluir que el versículo 26 de Deuteronomio 32 presenta al Señor como si fuera humano. En otras palabras, como si dijera, dije que acabaría con ellos, pero cambié de opinión. No.
Él ya había dicho en el pacto abrámico y el pacto mosaico lo que va a hacer con Israel. Incluso si Israel peca, no los va a destruir, los va a juzgar y va a parar para mantener con vida un remanente. ¿Qué es un remanente? Un grupo pequeño de israelitas para cumplir sus pactos. Y escuchen, la parte más importante de esos pactos es la simiente de la mujer, el hijo de David, el que hace posible que todos esos pactos sean cumplidos. Y además, como dice el versículo 27, va a parar su juicio para que las naciones que el Señor usaría como instrumentos para juzgarlos no acaben con Israel y piensen que fue el poder de esas naciones lo que causó eso y no Dios. Entonces, el hecho de que las naciones no pudieran acabar con Israel, según este texto y muchos otros, el hecho de que las naciones no pudieran acabar con la nación de Israel, muestra que el Señor está detrás de este juicio contra Israel. Un juicio, escuchen, controlado por el Señor, no por las naciones. Incluso en la actualidad vemos esto. Una probada de esto, ¿no es cierto? No que se ha cumplido en su totalidad lo que vemos aquí, todavía no. Pero, ¿cómo es posible que la nación de Israel siga existiendo? A pesar de tanto odio de las naciones del mundo. Dices tú, por Estados Unidos. No, por Jehová, por el Señor Jesucristo. Porque Él los mantiene vivos. ¿Para qué? Para cumplir sus pactos con ellos. Para mostrar que, versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, el Dios de verdad, el Dios confiable. La nación de Israel nos recuerda, escuchen, que la palabra de Dios es la verdad, la realidad, y que Dios cumple su palabra y controla todo para cumplirla. ¿Qué pasaje, hermanos? ¿Qué ejemplo de teología nos dio Moisés aquí, de un pastor como teólogo? Que el Señor nos ayude a seguir este ejemplo. Oremos. Padre, nos deleitamos en tu palabra hermosa. Necesitamos la teología. No podemos vivir sin ella, porque la teología es la realidad de quién eres tú. La realidad es de quién eres tú y lo que tú haces. Terminamos, Padre, orando porque esto sea como inició tu Espíritu a través de Moisés esta canción. Que sea, como dice el versículo 2, productivo espiritualmente lo que hemos estudiado, porque hemos en esta tarde proclamado tu nombre bendito. Queremos engrandecerte, que esto nos motive a adorarte, que esto nos motive a una mayor fidelidad, que esto nos recuerde, Señor, la importancia de enseñar tu palabra de manera íntegra, para que entonces tu Espíritu tome las realidades de tu palabra y la aplique a el corazón de tu iglesia, para fortalecernos, Señor, en nuestra adoración a ti y en nuestra lucha contra nuestro pecado diario para tu gloria. Amén.